En 2024, el artista más escuchado de México en Spotify fue Peso Pluma, un cantante de corridos tumbados, que es un género que mezcla narcocorridos y música trap. Y no es un caso aislado. Según datos de Spotify, el consumo de corridos en México aumentó un 500% en los últimos años y el 75% de sus oyentes son jóvenes entre los 18 y los 40 años. ¿Qué pasa cuando el género más popular de un país glorifica a los cárteles? ¿Qué dice eso sobre nosotros y a dónde nos lleva? El crimen organizado en México ya no opera solo en la oscuridad. Lleva años construyendo algo mucho más poderoso, una cultura propia. Hoy no vengo a hablarles de balaceras ni de operativos. Vamos a hablar de cómo el narco se metió en la música que escuchamos, en las series que vemos y en las redes que consumimos, y cómo eso nos afecta como sociedad. Los narcocorridos no son algo nuevo. Llevan décadas narrando la vida de narcotraficantes y nacieron como algo válido, la crónica de las comunidades que no tenían voz en el discurso oficial. El problema no es que existan los narcocorridos o que los escuchemos. El problema es cuando estos dejan de contar historias y empiezan a venderte un modelo de vida aspiracional. En 2025, en un concierto en Zapopan, los Alegres del Barranco proyectaron la imagen del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más violentos en México y en el mundo. No lo publicaron en secreto, no lo hicieron en la oscuridad, lo hicieron en un concierto lleno de miles de personas, y esas miles de personas estaban ahí aplaudiéndole de pie. La pregunta no es si eso está bien o mal, sino cómo llegamos al punto en que ver el rostro de un criminal proyectado en un concierto es algo normal. El narco también aprendió a vivir en Netflix. Series como La Reina del Sur, El Señor de los Cielos o Narcos han construido algo muy específico. El narcotraficante como el héroe trágico, carismático, casi heroico. Un pobre hombre que salió de la pobreza y logró llegar al poder a su manera. ¿Es entretenimiento? Claro que sí. Pero cuando un personaje tiene una vida llena de lujos, cuando su casa es más imponente, cuando su ropa es más cara y su historia más emocionante, estamos sin darnos cuenta construyendo una aspiración. El entretenimiento no es un simple escape, es un poderoso agente cultural que moldea a la sociedad. A través de historias, narrativas y personajes, nos ayuda a definir qué queremos ser y cómo queremos vivir. Pero bueno, la música y las series tienen filtros. Al final tú decides si los quieres consumir o no. Pero las redes sociales son otra cosa. En TikTok, Instagram y YouTube hay cientos de perfiles con millones de seguidores que glorifican la estética narco, los carros de lujo, la forma de vestir, los corridos, el estilo de vida. El algoritmo no hace preguntas éticas, solamente promueve aquello que le genere más interacción en pantalla. La estética narco se volvió trend, y cuando algo se vuelve tendencia, deja de verse como algo peligroso y empieza a verse como algo cool. Y el mayor problema es que ese contenido está en todas partes y le llega con más fuerza a aquellos que todavía están formando su identidad, que ven ahí un camino fácil, accesible y aspiracional, que ya tiene famosos, que ya tiene seguidores, que ya tiene millones de personas aplaudiéndolo. Y así, sin darnos cuenta, lo que empezó como música de pronto se convirtió en entretenimiento, moda, lenguaje y hasta cultura. Hay algo que muchas veces ignoramos cuando hablamos de este tema, y es que el narco no le llega a todos por igual. Hay jóvenes en este país que crecen en comunidades donde el Estado nunca llegó, sin escuelas de calidad, sin acceso a la salud, sin trabajo y con un futuro incierto. Y en esos lugares tan limitados de opciones, muchas veces los jóvenes solo tienen tres: el trabajo informal, migrar, que a veces puede ser igual de peligroso, o unirse al crimen organizado. Tres opciones, pero solamente una de ellas te da lujos, dinero fácil, poder y autoridad. Y eso es lo que ha normalizado la cultura del narco en México. No solo entretiene, ahora también recluta y seduce. Le dice a una generación entera de jóvenes que ese es un camino que vale la pena seguir. Y nosotros, desde la comodidad de nuestros teléfonos, lo compartimos, lo ponemos en las bocinas, lo ponemos en las fiestas, lo hacemos viral, sin preguntarnos qué es lo que estamos alimentando. La pregunta no es si la música narco es arte o no. La pregunta es,
¿Qué pasa cuando esas canciones aspiracionales en donde narran la vida de un héroe del crimen organizado llegan a los jóvenes en situaciones vulnerables que no ven otra salida? ¿Qué estamos normalizando cuando consumimos todo esto sin cuestionarlo? No tengo respuestas para esto, pero sí una certeza. El crimen organizado no ha conquistado solo territorios, ha conquistado la cultura. Y mientras sigamos consumiendo sin cuestionarnos, lo seguiremos normalizando. Si una generación entera crece creyendo que el mundo del crimen organizado es un posible modelo a seguir, entonces esto deja de ser solo un problema de seguridad y se convierte en un problema de identidad cultural.